Hablamos ahora del paro nacional porque para la CGT y la CTA convocantes justamente a la medida de protesta fue un éxito, un parazo, fue contundente. Para el gobierno se trató de una medida que ya nadie acompaña. Así que con Jimena Fuertes analizamos lo que significó el paro y lo que se viene después del análisis justamente de la medida. ¿Qué tal, Jimé? Hola, buen día Silvia, ¿cómo estás? Muy buen día. ¿Qué análisis hacemos con ambas, digamos, campanas? La de los convocantes y la del gobierno cuestionando la medida. Bueno, lo que sucede siempre después de una medida de fuerza, ¿no? Es la lectura sobre esa medida de fuerza. Lo que se constató fue, evidentemente, un paro de actividades a nivel nacional muy fuerte que paralizó ya sea la industria como el comercio. Damos cuenta de que algunos sectores de la industria, por ejemplo, en Acindar, los metalúrgicos, ya venían haciendo paros por su situación sectorial. Ahora, lo que sucedió es que, como la misma CGT y las dos CTA lo definieron, esto es un paro político, fue un paro político. ¿Por qué? Porque piden que se cambie el rumbo económico y político del país, del gobierno de Javier Milei. Vale tener en cuenta la aclaración que haces, porque justamente funcionarios del gobierno nacional lo cuestionaban, señalándolo y calificándolo como político. Claramente las mismas centrales lo consideraron de esa manera, ¿no? Una medida política. Exacto, de hecho ayer lo decía, lo que nosotros queremos es un cambio de rumbo radical de la política económica de Javier Milei. En particular, después podemos desgranar algunos de los pedidos, entre ellos, por ejemplo, que se saque la reforma laboral de la ley de bases que se está discutiendo en el Senado, o por otro lado, que se saque el impuesto a las ganancias que está incluido dentro del paquete fiscal, también discutiéndose en el Senado. Esos dos puntos fueron los principales que los llevaron a las centrales sindicales, pero también la situación de que ya hay despidos, por ejemplo, en UPCN, los estatales, que están agrupados tanto en ATE como en UPCN, hay muchos despidos dentro del Estado, cierres de ANSES o de oficinas del correo en distintos pueblos y ciudades del país que los dejan desconectados y que empezó a alarmar también no solo a los trabajadores, sino a la población en general. Jimé, hacerte dos consultas. La primera, trascendió que algunos sectores del sindicalismo fuerte, de la CGT, planteaban la posibilidad de una nueva protesta, de un nuevo paro, en este caso por 36 horas, mientras que otros sectores de la Central Obrera planteaban la posibilidad de una mesa de diálogo frente a lo que está sucediendo en el Congreso Nacional con la denominada Ley Bases. Exacto, se abrió esa discusión hacia adentro del movimiento sindical sobre cómo seguir ahora. Estamos al día después, todavía por ahí es muy pronto, pero este tipo de discusiones después se canalizan hacia adentro de las instituciones sindicales con los plenarios de delegados o las reuniones de comisiones directivas que toman las decisiones, pero claro, depende mucho de cómo leer cómo cayó el paro en la sociedad, tener ese sentido del humor popular, a ver cómo está la situación, si realmente da para acelerar y pasar a una medida incluso más fuerte o se puede esperar alguna mesa de negociación o de diálogo. El tema ahí también juega en qué quiere hacer el gobierno con eso, si realmente se quiere sentar a debatir sobre qué hacer con la reforma laboral o con el impuesto a las ganancias a los trabajadores y trabajadoras, o si se quiere quedar en la suya y avanzar también en una confrontación un poco más profunda.